Hoy en el recuento, las novedades en Huawei continúan. Ahora demanda a Verizon por uso de sus patentes. Además, WhatsApp podría demandarte próximamente. Te contaré por qué. También te presentamos al nuevo Xiaomi Mi 9T. Te sonará muy conocido. Además, Facebook está dispuesto a pagarte a cambio de estarte espiando con autorización. Y para terminar, Samsung patenta un nuevo dispositivo con pantalla enrollable. Te contaré cómo funcionaría. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Antes de revisar la encuesta te recomiendo que te suscribas y actives la campana que YouTube ya corrigió, así que se supone ya te deberían llegar notificaciones. Revisemos los resultados de la encuesta. Te pregunté si crees que Huawei supere a Samsung en un futuro, ya que actualizó más o menos sus planes. Huawei quería superar a Samsung este año o a más tardar el siguiente. Parece que lo tiene ahora más difícil, pero la mayoría de ustedes todavía opina que Huawei sí podrá rebasarlo. Y te hice una segunda encuesta, si crees que Xiaomi y Oppo utilizarán Hongmeng, el sistema operativo que Huawei está desarrollando, y el 85% dice que sí. Parece que los chinos podrían unirse contra toda la fuerza de Google. Vámonos a la primera noticia. Antes de ir con la demanda a Verizon, déjame contarte otro pequeño detallito de Huawei y su sistema operativo que está desarrollando. Ayer te conté que al parecer también Xiaomi y Oppo estaban interesados en este sistema operativo, pero ahora parece que de hecho están trabajando junto con Huawei para que este sistema operativo pueda estar terminado lo más pronto posible. Así que definitivamente podríamos estar delante de una unión china contra las fuerzas de los Estados Unidos. Esto nuevamente reportado al Global Times, simplemente detallando que es una fuente cercana a una aerolínea china importante. Y además destacaron que el sistema operativo que Huawei está desarrollando junto con estos otros fabricantes es un 60% más rápido que Android, lo cual no nos extrañaría. Hemos visto a los dispositivos de Huawei lucirse en nuestras batallas. Si no has visto ninguna de estas batallas, te recomiendo que vayas a verlas, son impresionantes. Pero ahora sí, vámonos a hablar de la demanda que Huawei le ha puesto a Verizon por $1,000 millones. Esto por usar sus patentes. En caso de que no sepas quién es Verizon, bueno, es una compañía telefónica de los Estados Unidos, como Telcel de México o Claro de algunas otras regiones, no sé. El punto aquí es que ya que están sacando toda la tecnología de Huawei, parece que Huawei está presente en muchos aparatos, tanto de ellos como de otros fabricantes que utilizan sus patentes, y probablemente Huawei ha dicho, bueno, si no voy a estar yo, que tampoco estén los demás que están utilizando mis patentes. Específicamente son más de 230 patentes las que Huawei está reclamando, y de acuerdo con Reuters ya se han reunido directivos de Huawei y de Verizon para ponerse a resolver estos problemas de licencias, pero el único que ha dado una declaración es un portavoz de Verizon que dijo: no tenemos ningún comentario sobre este tema específico porque puede tratarse potencialmente de un asunto legal. Dado el contexto geopolítico más amplio, cualquier asunto que involucre a Huawei tiene implicaciones para toda nuestra industria y también plantea preocupaciones nacionales e internacionales. Así que ambas empresas estarán llevando esto como que un poco secreto, pero en cuanto sepamos algo más de información oficial, por supuesto que te la estaremos contando. Y seguramente, como te digo, esto simplemente es como una reacción de Huawei de decir: si no estoy yo, que tampoco estén los que utilizan mis patentes. Pasemos a la siguiente noticia. Hablamos de WhatsApp, que podría demandarte muy pronto si eres un mal usuario. Y es que actualizó su página de condiciones de uso y ahora menciona: nos enfrentamos ante un desafío que requiere un enfoque integral y en WhatsApp estamos comprometidos a utilizar los recursos de los que disponemos, incluidas las medidas legales, para prevenir cualquier tipo de abuso que viole nuestras condiciones del servicio, tal como la mensajería automática o masiva de uso no personal. Es por ello que, además del fortalecimiento tecnológico, también tomamos medidas legales en contra de individuos y empresas a los que vinculamos a tales abusos en base a evidencia presente en la plataforma. WhatsApp se reserva el derecho de continuar tomando medidas legales en tales circunstancias. Para dejar esto más claro, los ejemplos más comunes por los cuales WhatsApp podría demandarte es, por ejemplo, enviar múltiples links a diferentes personas con noticias falsas, por ejemplo, o simplemente un link donde
te intenten robar datos y muchos otros tipos de mensajes engañosos. No diría que cadenas de esas que mandan junto con piolines, pero si incluyen links probablemente sí, así que ten más cuidado cada vez que reenvíes estos mensajes, ya que a partir del 7 de diciembre de este año, WhatsApp comenzará a tomar estas acciones legales contra usuarios o incluso empresas que estén abusando de esta plataforma, porque también abarca a WhatsApp Business. Pasemos a la siguiente noticia. Te cuento de un nuevo dispositivo de Xiaomi que en realidad no es tan nuevo. Se trata del Xiaomi Mi 9T, que es prácticamente un cambio en el nombre solamente para el Redmi K20 que muchos de ustedes han estado pidiendo. Ojo que dije del K20 y no del K20 Pro, así que déjame recordarte sus especificaciones. Tiene una pantalla AMOLED de 6.39 pulgadas Full HD+. Como sabes, la cámara frontal es pop-up, así que se asoma y se esconde. Es de 20 megapíxeles. En cuanto al procesador, viene con el Snapdragon 730, viene también con 6 GB de RAM y hay dos versiones, 64 o 128 GB de almacenamiento, todos con Android Pie y la capa de Xiaomi MIUI. Batería de 4000 mAh con carga rápida de 18 watts, por supuesto que encontramos USB tipo C, además tenemos lector de huellas dentro de la pantalla, Bluetooth 5.0 y jack de audífonos, entonces definitivamente se sitúa como uno de los dispositivos más interesantes, ya que además encontraremos cámara triple, el sensor principal de 48 megapíxeles con la tecnología para combinar los píxeles y sacar más luz. También tenemos otro sensor con un lente gran angular, el sensor es de 13 megapíxeles y tenemos también un sensor de 8 megapíxeles con un lente telefoto para el apartado de zoom, así que a pesar de no tener el procesador más poderoso de todos los que existen actualmente en el mundo Android, sí incorpora uno de los más poderosos y en conjunto con todo lo demás que incorpora, la verdad es que sí es muy atractivo. Este dispositivo ha llegado de forma oficial a España por el momento a un precio de 329 euros para el modelo de 6 GB de RAM y 64 de almacenamiento y 369 euros para el de 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento, alrededor de 8,000 pesos en México, así que sería una apuesta totalmente interesante si llegara aquí al país o también a otras regiones de Latinoamérica donde Xiaomi está empezando a tener presencia. Por cierto, ¿por qué no participas en la encuesta y me cuentas si Xiaomi ya se distribuye oficialmente en tu país o no? Vámonos a la siguiente noticia. Ahora déjame contarte sobre Facebook. Ya te había alertado sobre que esto iba a pasar en algún momento, pero ya se ha hecho realidad. Facebook ha lanzado una aplicación que se llama Study from Facebook, a través de la cual tú te vas a poder registrar y así de sencillo vas a poder empezar a ganar dinero. Facebook te va a pagar a cambio de que tú le dejes acceder a datos de tus aplicaciones, por ejemplo, a cuánto tiempo las usas, a qué horarios las abres y todo esto. Facebook ha dejado en claro que no va a obtener ningún usuario, ni contraseña, ni correo electrónico de los que utilices en las aplicaciones, pero bueno, yo ya no estaría tan seguro. Eso sí, solamente se pueden registrar mayores de 18 años. Otros de los datos que vas a compartir con Facebook serían el país de donde vives, el dispositivo que utilizas, el tipo de red que estás utilizando e incluso los nombres de actividades de las aplicaciones que estás usando. Sin embargo, por el momento solo estará disponible en Estados Unidos e India, así que si tú estabas ansioso por darles todos tus datos a Facebook, bueno, tendrás que esperar si no vives en ninguno de estos países mencionados. Y pasemos a la última noticia, ya que Samsung acaba de registrar una nueva patente de un dispositivo con pantalla enrollable, que mucho ojo, no es que se enrolle en tu muñeca, sino que más bien es como un slider que simplemente tú deslizas hacia arriba para alargar la pantalla y la parte inferior se desenrollará, y cuando quieras volver a compactar el dispositivo en un diseño más pequeño, simplemente la deslizas hacia abajo, la pantalla que está en la parte inferior se enrolla. Recordemos que esta es una patente, no significa que Samsung ya vaya a lanzar este dispositivo, pero también déjame en los comentarios qué opinas de esto. Ya hemos visto muchos prototipos de pantallas enrollables que Samsung ha estado mostrando en diversos eventos, así que no suena nada complicado para la marca hacer este modelo. Simplemente cuéntame qué tal te parecería este tipo de dispositivos donde puedas alargar un poquito más la pantalla. Pero por el momento esto ha sido todo por este video, espero que te haya gustado. Si fue así, ya sabes que puedes indicarlo y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones
notificaciones que, repito, según YouTube ya se corrigieron, porque nos vemos la próxima.